Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Bueno, el tema que tengo hoy para continuar, ¿verdad? Que es una ley espiritual. Y esa ley es la siguiente, ¿verdad? Las leyes espirituales que Dios ha colocado en las Escrituras. Es una de ellas. En Job 38, 33 dice, conoce las leyes que rigen los cielos. Hay leyes que rigen los cielos, ¿verdad? En Jeremías 33, si yo, dice el Señor, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día, ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra. Entonces hay leyes, y esta es una continuación del mensaje. Lo que dices, recibes. Parte 2. No habíamos terminado, ¿verdad? La parte 1. Y bueno, yo quisiera comenzar con un dicho de Facundo Cabral. Facundo Cabral fue un filósofo, cantautor argentino. Creo que ya no vive más, pero él escribía dichos. Y él dice lo siguiente. Cuida cada palabra porque estamos estructurados en palabras. No hieras ni ofendas a nadie, porque de uno en otro puede volver a ti transformada en una bomba. Bastante llamativo fue el dicho. Y vuelvo a leer. Escuchen, hermanos, escuchen. Cuida cada palabra porque estamos estructurados en palabras. No hieras ni ofendas a nadie, porque de uno en otro puede volver a ti transformada en una bomba. Amén. Amén. Y realmente parece ser tan loco, ¿verdad? Lo que dice Facundo Cabral, este filósofo. Pero yo les quiero leer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Puede proyectar el hermano 3, Santiago, capítulo 3. La Biblia va más allá de la dimensión natural. Ella traspasa la dimensión natural. 3:6. Si el hermano puede proyectar Santiago 3:6. Para que podamos, al introducir este tema, que muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? No voy a explicar este pasaje, es muy profundo, es muy difícil de entender, ¿verdad? Le voy a leer en varias versiones para facilitar. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pasa esta dimensión natural, ¿verdad? Y va al infierno. Que el infierno, ¿verdad? El infierno, dice, ella misma es inflamada por el infierno. El infierno es una dimensión espiritual, ¿verdad? Es un lugar muy especial, ¿verdad? Y es sumamente profundo esta palabra. E inflama la rueda de la creación. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es Santiago hablando de la lengua. Él no dice es una bomba, ¿verdad? Como Facundo Cabral. Pero dice, es algo poderoso la lengua. Y le voy a leer en las otras versiones, porque en esta versión es un poco más difícil. En el lenguaje actual dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Estuve pensando un poquito
sobre este pasaje. Esta queda como tarea para cada hermano ir a investigar qué es lo que dice Santiago. Pero cuando estaba sentado pensando en este pasaje me vino a la mente el pasaje del profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías es transportado al cielo en Isaías capítulo 6, él va delante de Dios y ve, contempla, y él dice algo: hombre muerto soy. ¿Y por qué? Al contemplar al Señor, él dice: hombre inmundo de labios soy, y vivo con un pueblo inmundo de labios. El profeta Isaías lo dijo eso. Pueden después buscar en 6, y dice que vuela un ángel del cielo con una tenaza, brasas encendidas, y toca sus labios. No tocó otra parte de su cuerpo, tocó sus labios y dice: perdonados son tus pecados. Entonces, hermanos, qué tremendo, y esto es para llamar la atención de cada hermano, el poder que tiene la lengua, ¿no? Para bendecir y para maldecir. Qué tremendo. Para hablar palabra de vida y para hablar palabra de muerte, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, con tanta facilidad decimos palabras. Y las palabras son como un boomerang. Los juicios que ejecutamos. Por eso Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis, porque es un boomerang. Él va y vuelve. Va y vuelve. Entonces, hermanos, tenemos que tomar una decisión, decía Santiago. Decía: de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. De una misma fuente no puede brotar. Entonces es una decisión, hermano, que tenemos que tomar como hijos de Dios. De hablar palabra de vida y no palabra de muerte. Palabra de bendición y no de maldición. Palabra de riqueza y no de pobreza. Porque en mi boca hay un milagro. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios nos ha colocado, hermano, para bendecir, para bendecir, para bendecir. Dios te ha creado con un propósito y a mí para bendecir, mi hermano. Nunca te olvides, estás creado para bendecir a tus hermanos, a tus enemigos, a amar a tus enemigos y bendecir a tus enemigos. En serio, así dicen las Escrituras. Amén. Bendecir. No importa, a veces nosotros queremos ser los jueces, ¿verdad? A veces conmigo pasa eso, porque yo digo, a veces yo oro por fulano y digo, está pasando por una prueba, ¿verdad? Y seguramente que merece la prueba. ¿Será que puedo pedirle que el Señor le bendiga? Hermanos, el Señor es el que decide bendecir, ¿verdad? ¿Cómo va a bendecir? Oremos, hermanos. Señor, bendiga, sane, prospere la vida del hermano. Él necesita. Amén. El juicio no nos pertenece a nosotros, pertenece a Dios. A nosotros, ¿qué nos pertenece? Bendecir, ¿verdad? No seamos como ese profeta que se le contrató a él para maldecir. Y Dios no lo permitió maldecir. Dios le dice: vas a bendecir a mi pueblo. Vas a bendecir a mi pueblo. ¿Quién fue el profeta? Balaán. Dios te creó para bendecir a tus hermanos, bendecir a tus enemigos.
Porque la palabra dice que el vengador es Jehová y tú formas ascuas sobre su cabeza, porque Él te está maldiciendo y tú le bendices, tú oras por tus enemigos, amén. Y se forman ascuas sobre su cabeza, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, somos llamados a bendecir. Proverbios 18:21, si el hermano puede proyectar, es una ley espiritual, el poder tener nuestras palabras. La ley del poder de nuestras palabras, dijimos en primer punto, ¿verdad? Proverbios 18:21 le damos la base bíblica, ¿verdad? A esto, ¿verdad? Proverbios dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, hermano, la vida y la muerte. Que podamos tomar en serio esta palabra, hermanos, y podamos cambiar y bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces proferimos palabras inútiles a nuestros hijos, ¿verdad? Le decimos: eres un inútil, no servís para nada, ¿verdad? Y estamos profiriendo palabras de maldición, hermanos. Maldición es decir mal, hablar mal, ¿verdad? Eso debe haber un cambio radical a los padres, por favor. No digamos palabras de maldición, sino de bendición. Eres hijo bendecido. No importa, hermano, si no está en la casa de Dios, vas a venir a la casa de Dios. Dios te va a tocar, vas a ser instrumento en la casa de Dios. Mi hijo será un profeta en la tierra. Amén. Para la gloria de Dios, será bendecido, será sabio, será inteligente, tendrá la inteligencia de Daniel, 10 veces más superiores que los sátrapas gobernadores que habían en aquel entonces. Amén. Aleluya. ¿Quién da un fuerte amén en esta hermosa mañana? Amén. Fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Y esto es bien, hermanos. Nosotros somos profetas de Dios aquí en la tierra para bendecir, no para maldecir. Eso debemos entender, aplicar en nuestra vida esta palabra. Estuvimos viendo en Hebreos 11, ¿verdad? Que Dios, el universo fue creado por la palabra de Dios. Génesis 1, ¿verdad? Y dijimos que ese poder que está en Dios también lo tenemos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? No con la tanta intensidad como Dios, pero algo de ese poder, ¿verdad? Por eso dice Mateo 16:19, una escritura poderosa, ¿verdad? Dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates con tu boca en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Qué tremenda palabra, a ver, hermano. Qué tremenda palabra que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El Señor Jesús. Te daré, dice, las llaves del reino. Aleluya. Algunos dicen, fue para Pedro, ¿verdad? Para Pedro. Bueno, entonces fue para Pedro esa palabra. Entonces vamos a darle otro texto. Marcos 11:23. El hermano puede proyectar ahí. Marcos capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra de Dios: les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate en el mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Amén, hermanos. En la otra versión dice: porque de cierto, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Amén. Lo que dice, lo que diga,
Lo que diga, le será hecho. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ahí está una palabra poderosísima que debemos meditar y queda como una enseñanza, ¿verdad, hermanos? Muchos cristianos, ¿verdad?, desconocemos esta verdad, ¿verdad? Muchos no conocemos, por eso muchos no dicen nada, no profetizan nada, no declaran nada, ¿verdad? Maldecimos, criticamos, juzgamos, hablamos mal del prójimo, a quien deberíamos amar. Si tú no amas el prójimo, dice la Biblia, ¿verdad? Si el próximo, el que está a tu lado, si tú no amas, no puedes decir que ama a Dios, ¿verdad? Porque si no amas al que es imagen y semejanza, ¿cómo dirás que ama a Dios, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es esto, hermanos, que podamos entender. Por eso digo yo que la palabra de Dios está encapsulada en un misterio y muy poco la entienden porque muy poco la buscan, porque muy poco quieren conocer este tesoro que es la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 37, dice la palabra: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿verdad? Serás condenado. Entonces, hermanos, nuestras palabras nos justifican y nos condenan. Entonces, si no vas a decir nada bueno, es mejor que no digas nada, absolutamente nada, ¿verdad? Si no vamos a decir palabra de vida, ¿verdad?, no digamos nada, ¿verdad? No podemos, algunas declaraciones que tenemos que cambiar de nuestro lenguaje, ¿verdad?, que tenemos que adoptar un nuevo lenguaje, ¿verdad? No digas estoy enfermo, sino que digas por las llagas del Señor Jesucristo estoy sano. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde están las escrituras eso? Dice la Biblia en Isaías, ¿verdad? Por sus llagas fuimos curados. Entonces, esa es la declaración, esa es la siembra que estamos haciendo. Tal vez estemos sintiéndonos enfermos, pero por sus llagas estoy sano, estoy diciendo. No digas soy maldecido, sino que debemos decir soy bendecido. Aleluya. No digas muerte, sino digas vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, que podamos decir vida y vivir la vida. Muchas veces, hermanos, no vivimos la vida abundante porque estamos constantemente sembrando palabras de maldición, de juicio. Y esto sería importante que en algún momento podamos hacer un ayuno de palabras negativas, de palabras de muerte. Podemos decir, esta semana voy a hacer un ayuno de palabras de muerte, ¿verdad? ¿Qué les parece ese ayuno? Creo que va a ser muy difícil este, ¿verdad? Este va a ser más difícil que no comer, ¿verdad? Ayuno de palabra de muerte. Voy a... Hermano Miguel, cuando quiere decir algo a hermana Sandra, estoy en ayuno. Difícil entre parejas. Ya. Ella es lo que dice más, muy bien. Seguro, las mujeres hablan más, hermano. Es cierto eso. Le apoyo, hermano Miguel. Sí, es cierto eso. Los hombres estamos ganando acá, hermano. No, es cierto eso, hermano. Es tremendo, ¿no? Ayunar de palabras negativas es una gran... Decía Facundo Cabral otro dicho que me encantó. Él dijo: el hombre es un ser misterioso, ser complejo de entender, decía, no pide, nacer no pide, ¿verdad? Vivir no sabe, morir no quiere. Entonces, muchas veces precisamos entender estos principios para que podamos vivir la vida abundante. Hablaré palabras de vida.
cuidar eso. Y con tanta facilidad, ¿verdad? Con tanta facilidad, hermano, hablando, ejecutamos juicio, ¿verdad? Siendo que la Biblia nos dice como otra ley espiritual, no juzguéis, ¿verdad? No hablamos sabiduría, no hablamos con inteligencia, hasta podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero la forma con la que decimos, ¿verdad? Me parece, creo que son palabras que debemos tener en nuestro vocabulario, me parece. No diga esto es así, es blanco, es negro. Me parece, creo que, entiendo. Esas son las palabras que debemos usar con sabiduría. Amén, hermanos. La palabra dice, la oración de fe sanará al enfermo. Santiago 5:12, ¿verdad? ¿Cuál es la confesión permanente que debe salir de nuestra boca? ¿Verdad? La confesión de sanidad, de liberación, del poder de Dios. La oración de fe sanará también nuestras finanzas, ¿verdad? La oración de fe sanará nuestra familia, ¿verdad? Sanará nuestra casa, nuestros hijos, restaurará. La oración, la declaración permanente, ¿verdad? Derrotará a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces estar declarando permanentemente la victoria en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que dices, ¿qué pasa? Recibes. Lo que dices, recibes. Hablamos un poco sobre Ezequiel capítulo 37, ¿verdad? Lo que profetizaba sobre los huesos secos. A veces vemos huesos secos, ¿verdad? Y ahí vimos la profecía. Y nosotros hoy somos también profetas y podemos usar nuestras palabras para traer vida a lo que estaba muerto, ¿verdad? Y muchas veces están muertos a algunas áreas de nuestra vida y tenemos que hablarle vida. Amén, hermanos. Bueno, dijimos algo interesante, ¿verdad? También que no se trata de decir cualquier cosa, ¿verdad? No es también cualquier cosa, ¿verdad? Como por ejemplo, voy a ganar la lotería y bueno, y repito eso, ¿verdad? Tiene que ser algo que tenga una base bíblica, ¿verdad? De lo que estoy diciendo, de lo que estoy declarando, con la palabra de Dios como respaldo, que tenga una palabra rema, una palabra fresca de los cielos. Eso es muy importante. Por eso dice Primera de Juan 5:14, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. El hermano puede proyectar ahí. Entonces, esta es la confianza, dice Juan, de que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la pregunta es, ¿hay algún versículo que respalda lo que estás confesando, lo que estás declarando? ¿Hay algo que respalda? ¿Verdad? Entonces lo que dices recibes. Segundo, pasamos al segundo punto, ¿verdad? Lo que dices te conduce a tu destino. Lo que dices te conduce a tu destino. Eso es algo también muy importante. Nuestro destino depende de lo que decimos. Lo que decimos nos conduce a nuestros destinos. La Biblia dice que Dios tiene grandes planes para con nosotros. Jeremías 29:11. Que Dios tiene cosas buenas, pensamientos buenos, ¿verdad? Para con nosotros. Pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros lo que decimos, ¿verdad?, nos va a conducir nuestro destino. Y el ejemplo que estuvimos diciendo y viendo, ¿verdad?, fue la ilustración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto y ellos tenían 40 días para entrar en la tierra prometida. Ellos con 40 días de camino
entrarían en la tierra prometida. Llegando muy cerca, ¿verdad?, enviaron a espías a ver la tierra. Y esos espías trajeron noticias, ¿verdad? 10 espías trajo malas noticias. Y el pueblo lloró, se enojó y dijo: ojalá muramos aquí en el desierto. Querían apedrearle a Josué y Caleb, ¿verdad? Y dijeron que muramos en el desierto. Y adivinen dónde murió. Toda esa generación murió en el desierto. 40 años en el desierto. No voy a leer el versículo de lo que ellos dijeron, ¿verdad? Para no, tenemos que avanzar y el tiempo ya se nos va, ¿verdad? Ya se nos va el tiempo. Entonces, hermano, lo que decimos conduce nuestro destino. Después pueden leer en sus casas, ¿verdad? La historia se encuentra en Números capítulo 13, 30, ¿verdad? Lo que dices, lo que decimos conduce nuestro destino, ¿verdad? Tercero, lo que dices puede impedir que entre en la tierra prometida, ¿verdad? Lo que dices puede impedir, ¿verdad? Y lo que ellos decían, ¿verdad? En Números 13:31 decían: la tierra que hemos explorado tragan a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes, comparado con ellos parecíamos langosta. En Números 14:1 dice: toda la comunidad empezó a llorar y a gritos, ¿verdad? A gritos lloraron ellos. Y continuó toda la noche y decían o se quejaban: si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Ahí está el texto que le estaba diciendo. Y eso fue lo que pasó. Impidió que ellos entraran en la tierra prometida. Lo que dijeron, excepto Josué y Caleb, ¿verdad? Josué y Caleb dijeron: podemos entrar, podemos ganar, van a ser pan, le vamos a comer como a pan, decía Josué y Caleb, ¿verdad? Vamos. Y ellos entraron en la tierra prometida. Entonces puede impedir que entremos en la tierra prometida. Tercero, cuarto, tus palabras te pueden matar antes de tiempo. Tus palabras te pueden matar antes de tiempo. Y aquí traemos un texto de Raquel, la esposa de Jacob, ¿verdad? Ella dijo algo en Génesis 31, dijo: dame a Jacob, dame hijo, si no me lo das, me muero, ¿verdad? Génesis 31, no sé si el hermano tiene proyectado ahí. Un dicho que a veces la gente dice, ¿verdad? Yo ya escuché por ahí: Señor, yo quiero vivir hasta 50 años. O escuché una vez, ¿verdad?, alguien decir. Y ella dijo: dame hijo, si no me lo das me muero. Un dicho, ¿verdad?, que sumándose a la maldición que en un momento dado Jacob, cuando estaba saliendo de la casa de su suegro, le vinieron en Génesis 31, el suegro vino y le dijo: alguien ha robado los ídolos, ¿verdad? Y en ese momento era Raquel la que había robado, y ella escondió, ¿verdad?, debajo, se sentó arriba de eso. Y Jacob dijo algo ahí: si alguien ha robado, que el tal muera. Se sumó a esa maldición que también Jacob soltó, ¿verdad? Soltó esa maldición ahí. Entonces ella estaba, y cuando la quisieron, dice que revistaron todo el campamento, pero cuando la quisieron levantar, ella dijo: estoy impura, ¿verdad? Estaba menstruada, estaba impura, no podía levantarse, nadie podía tocar el lugar que ella estaba, y se acabó así, murió antes de tiempo. Entonces, cuidar lo que decimos, lo que a veces solemos decir. Quinto lugar, el poder de nuestras palabras para bendecir o maldecir a otros. Marcos 11, 12 al 14.
Aquí hay un pasaje muy interesante en Marcos 11, 12 y 14. Vamos a leerlos ya. Estamos terminando, hermanos. En donde es curioso el pasaje, pero el Señor quiere darnos una enseñanza en este pasaje. Marcos 11 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie del fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces Jesús aquí maldice la higuera. ¿Y cuál fue la razón por la que él hizo? Es un pasaje así un poco raro, es verdad, porque Jesús va caminando, ve una higuera que tenía que dar fruto, no la tiene. Jesús le dice: nunca más nadie coma de tu fruto. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la enseñanza? Dice que al día siguiente los discípulos pasaron y vieron que la higuera había secado. Y la razón fue para mostrar a nosotros y a sus discípulos el poder que tiene nuestras palabras. Esa es la razón. Que nuestras palabras tienen poder, hermanos. Esa fue la razón por la que Él hizo esta situación, dejó registrado en la historia. Tiene poder tus palabras. Las confesiones negativas tienen poder. Marcos 11, 21. No sé si eso ya leemos ese pasaje. Marcos 11, 21. Ya estamos terminando. Dice la palabra: maestro, dice, mira. Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, entender que el hablar mal de otras personas, ¿verdad?, tiene un poder. Por eso es que debemos cuidar. Si no vas a decir nada bueno, si no vas a hablar vida, si no vas a profetizar vida, hermanos, debemos abstenernos. Y bueno, primera de Pedro 3:10, este pasaje es poderoso. Si el hermano puede proyectar ahí. Dice algo muy interesante el apóstol Pedro. Del por qué debemos cuidar nuestras palabras. Si quieres, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién de nosotros queremos disfrutar días buenos? Si quiere disfrutar la vida, dice la otra versión, y ver muchos días felices, refrene tu lengua de hablar el mal. El mal, hermanos. Se nos fue prohibido hablar el mal. Se nos estableció leyes, hermanos, a los cristianos. Si no eres un macumbero, ¿verdad? Si un macumbero es su trabajo. Si no eres un macumbero, eres cristiano, eres hijo de Dios, ¿verdad? Santiago, vamos a leer Santiago otra vez. Vamos a darle más base bíblica a esto. Santiago, nosotros tenemos que ser bíblicos, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo. Vean la Biblia, no. Y anoten para después meditarlo en sus casas sobre estas escrituras. 1:26. Si alguien se cree religioso, ¿verdad? Alguien se cree religioso. ¿Está ahí? Si alguien se cree religioso entre vosotros, o cristiano, o hijo de Dios, ahí usa la palabra religioso, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y la religión del tal es vana.
es hueca. La religión del que no ataja su lengua, del que quiere decir todo al otro también. Da gusto, ¿verdad? Decir todo, ¿verdad? Pero si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, dice la otra versión, y su religión no sirve para nada. Por eso le decía, hermano, nos ha dado Dios una ley que debemos entender y debemos cuidar lo que estamos diciendo. ¿Es palabra de vida o es palabra de muerte? ¿Es palabra de bendición o es palabra de maldición? Hermanos, las palabras son poderosas, poderosas. Y terminamos. Ponemos de pie Proverbios 16:24, que el hermano pueda proyectar. Ella inflama la rueda de la creación y ella es inflamada por el mismo infierno. Que podamos salir de aquí para bendecir y no para maldecir, para declarar palabra de vida. Hermano, este proverbio me encanta. Proverbio 16:24 en la versión lenguaje actual. Ahí la versión de Reina Valera. Las palabras amables son como la miel, dice en lenguaje actual. Endulzan la vida y sanan el cuerpo. Amén. Escuche bien esto. Las palabras amables son como la miel. Endulzan la vida y sanan el cuerpo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Oramos, levantamos nuestra mano por los que nos ven por internet. Señor, bendice a cada uno de los que nos están viendo por el internet, Señor. Bendecimos la vida, papá Dios. Si hay alguno que quiera recibir a Cristo, recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Dile, Padre, perdona mis pecados, entra en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.